Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. El tema petrolero, que tiene vigencia planetaria, y más en estos desequilibrios económico-financieros, está, para variar, a la orden del día. No todos recuerdan que la Organización de Países Exportadores de Petróleo fue una creación de Venezuela y que tuvo su pionero aquí. Pero en cualquier caso, la lucha por el control de la energía justifica muchas jugadas al borde de la ilegalidad y aún más allá en el ámbito diplomático. Alguna vez también lo ha justificado en el ámbito militar. Y hay una extraña ausencia de acuerdo, sobre todo cuando se trata de testas coronadas de los grandes productores. Al parecer, uno diría que ciertas potencias tratan de obtener un desvío del potencial de la OPEP a cambio de asegurarle a algunos monarcas o algunos jefes que mantendrán la cabeza sobre los hombres y sobre la cabeza la corona. Esto dicho sin mala uva, parece que es parte de la realpolitik. Y en estos momentos hay una reunión peculiarísima que tiene que ver con la energía y que tiene como escenario Argel. Es decir, en pleno Magreb, donde ha habido tanta fluida situación. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? Es algo que sus propios protagonistas tendrán que explicárnoslo a su manera, hasta donde puedan y quieran hacerlo. La cobertura ha sido amplia, las especulaciones mucho más amplias, y veamos los acontecimientos en pleno desarrollo para saber a qué atenernos con esta cumbre energética, que desde luego tiene muchos puntos de vista. Ceremonia de apertura, dejemos que sean los acontecimientos en pleno desarrollo los que nos lo expliquen. Foro Internacional de Energía, que tiene lugar en Argelia. Llegaban los representantes de Arabia Saudita. También estaban presentes el ministro francés de Energía, Ségolène Royal, el de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, el de Irán, Bijan Zanganeh, varios de los ministros y delegaciones en el lugar de la conferencia. Y había ahí un banner que decía 15ª Foro Ministerial Internacional de Energía. El ministro de Arabia Saudita estaba al frente de su delegación. Zaneh aparecía ahí sentado. Y luego el ministro de Energía de Irán, Bijan Zanganeh, daba alguna declaración al respecto. Y desde luego las especulaciones están al orden del día, ¿no? Todos los que representan algo en el tema del petróleo y de la energía a nivel internacional estaban presentes. Un acuerdo de la OPEP se aleja tras el rechazo de Irán a la oferta de Arabia Saudita sobre control de producción. Y aquí la periodista le decía, van a volver a casi el 13%, es nuestra expectativa. Y el ministro de Energía de Irán, Bijan Zanganeh, decía, bueno, ¿y qué hay de Arabia? ¿Qué piensan? Usted puede pedirle al ministro de Arabia Saudita que está sentado allí, pueden ir y preguntarles. Él le puede dar una respuesta si quieren. Y luego el secretario general del Foro de Energía Internacional, Zhang Shensol, decía, ha llegado el momento de avanzar, reforzar nuestros esfuerzos conjuntos para reducir la incertidumbre y aumentar la transparencia y profundizar y compartir el conocimiento de las tendencias futuras de la energía. Uncertainties, enhance transparency, and deepen shared insight into future energy trends. El ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, daba algunas declaraciones, entre otros,
y la foto de familia para el foro internacional. El acuerdo a nivel de OPEP se aleja tras el rechazo de Irán a la oferta de Arabia Saudita sobre producción. Irán rechazó el ofrecimiento de Arabia Saudita para limitar su producción de petróleo a cambio de que Riad haga lo mismo, truncando las esperanzas del mercado de que los dos mayores productores de la OPEP lograran un acuerdo esta semana en Argelia que ayudara a aliviar el exceso de suministro, que es lo que mantiene premeditadamente bajo los precios. Las distancias entre las opiniones de los países miembros de la OPEP se está reduciendo, no obstante. No espero que surja un acuerdo de las consultas de mañana, dijo a los periodistas el ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih. El ministro iraní de Petróleo, Bijan Zanganeh, dijo previamente que este no es el momento para tomar una decisión, refiriéndose a la próxima reunión formal que sostendrá la OPEP en Viena el 30 de noviembre, agregó, intentaremos alcanzar un acuerdo, pero para noviembre. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, sostendrá conversaciones informales desde la 14 GMT del miércoles. Sus miembros también se han estado reuniendo con productores que no integran la organización, como Rusia, en el marco del Foro Internacional de Energía, que agrupa a productores y consumidores, y que no es una conferencia solo OPEP. El barril de petróleo ha perdido más de la mitad de su valor respecto a 2014 debido a un exceso de oferta, lo que ha llevado a los productores dentro y fuera de la OPEP a buscar un equilibrio en el mercado que derive en mayores ingresos por sus exportaciones y ayude a los afectados presupuestos. La idea predominante desde principios de 2016 entre los productores ha sido llegar a un acuerdo para limitar la oferta, aunque los observadores del mercado han dicho que tal movimiento no conseguiría reducir el actual exceso de suministro. Posible acuerdo ha sido complicado también por la fuerte rivalidad política entre Irán y Arabia Saudita, enfrentados en realidad en varios conflictos en Oriente Medio, como los que se libran en Siria y Yemen. Y el ministro iraní de Energía, Bijan Zanganeh, dijo, no es mi misión ser optimista o pesimista en esta situación. Pero el de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, dijo, no hay ninguna oferta, solo hay consultas tratando de averiguar a dónde llegamos con esto, ¿no? En Bratislava, en Eslovaquia, había reuniones de alto nivel, ministro de Defensa de España, Pedro Morentes, llegando, Ursula von der Leyen, ministro de Defensa de Alemania, que declaraba y decía al respecto. Para mí es muy importante mostrar aquí la iniciativa franco-alemana para una seguridad europea, y la Unión de Defensa no se dirige contra la OTAN. Por el contrario, necesitamos una Europa fuerte, y todo lo que hace que Europa sea más fuerte en defensa también hace que la OTAN sea más fuerte. Necesitamos un pilar europeo bien pronunciado de la OTAN, y sabemos que tenemos un solo conjunto único de fuerzas, lo que significa que tenemos tropas que podemos desplegar una sola vez, y lo que significa que si los europeos están mejor organizados y coordinados, a continuación vamos a ser capaces de desarrollar capacidades importantes. Y esto también beneficia a la OTAN. Se trata de agrupar los diversos puntos fuertes de los países europeos y estar listos para actuar en conjunto y con rapidez. Por su parte, el secretario británico de Defensa, Michael Fallon, también se hacía presente, y después de la salida del Reino Unido, dijo, estamos de acuerdo en que Europa necesita dar un paso ante los desafíos del terrorismo y de la migración. Pero vamos a seguir oponiéndonos a cualquier idea de un ejército de la Unión Europea o un cuartel general de un ejército de la Unión Europea que simplemente socavarían a la OTAN. La OTAN debe seguir siendo la piedra angular de nuestra defensa y la defensa de Europa. Federica Mogherini hablaba sobre la política exterior como jefa de este segmento de la Unión Europea, y luego de la oportunidad de fotos también hacía sus declaraciones. Mogherini dice que ve consenso para avanzar en cooperación con defensa en el grupo de los 28.
Se trata de utilizar lo que ya está en los tratados existentes en beneficio de la seguridad de los ciudadanos europeos y también en el beneficio de nuestros socios, porque de nuevo, siendo que la OTAN une estados, siendo nuestros socios también los de África, en Asia, el Mediterráneo o en el este de Europa, todos ellos deben saber que Europa tiene que hacer su parte en la seguridad global y tenemos los instrumentos para hacerlo. Así que esto es lo que vamos a discutir ahora. No es ideológico, no es hipotético, sino algo muy concreto que podemos hacer si nos ponemos de acuerdo. La Unión Europea tiene ahora 28 Estados miembros, continúa teniendo 28 Estados miembros y ha subrayado la jefe de la diplomacia europea en la rueda de prensa posterior a la reunión informal de los ministros de Defensa de la Unión Europea en Bratislava. Siguieron estas reuniones informales antes y después de la plenaria. El énfasis será en pasos operativos pragmáticos, concretos, que podamos dar dentro de los tratados, ¿no? Y son los tratados existentes, como sugerimos antes, a finales del verano. Y la jefa de la diplomacia europea ha dejado claro que la creación de un ejército europeo no es algo previsto en los tratados europeos y que se trata de avanzar en la cooperación de defensa utilizando todos los instrumentos que sí están previstos en los tratados, como los grupos de combate tácticos de la Unión Europea, que nunca han sido utilizados por falta de voluntad política, o explorar la cooperación estructurada permanente en defensa para permitir que los países que quieran avanzar en la integración en el campo de la defensa lo puedan hacer por su cuenta. I also welcome the debate which is now taking place on how to strengthen European Jens defense. Stoltenberg, secretario general de la OTAN, dice: yo también celebro el debate que está teniendo lugar sobre la manera de reforzar la defensa europea y la cooperación europea de defensa, porque no hay ninguna contradicción en decir esto entre una fuerte defensa europea y una OTAN fuerte. En realidad, Federica acaba de subrayar la importancia y se evita la duplicación, que es innecesaria. El diálogo de la Unión Europea y de la OTAN es transparente y abierto, por lo que nos aseguramos de que realmente podamos fortalecer a Europa, la defensa de Europa, no también solo esto, sino también nuestra cooperación transatlántica. En suma, la OTAN niega que le debilite una mayor colaboración en defensa dentro de la Unión Europea. El secretario general Stoltenberg, a quien acabamos de oír, negó que los planes para mejorar la coordinación en materia de defensa entre países de la Unión Europea pueda significar un debilitamiento de la Alianza del Atlántico Norte. No hay contradicción, hay una OTAN fuerte. De hecho, el ex primer ministro de Noruega afirmó que en la práctica ambas se refuerzan mutuamente. Stoltenberg también dijo que hay que evitar que se creen estructuras dobles, pero que la Unión Europea y la OTAN pueden y tienen que complementarse. Importante foto de familia. En la reunión de hoy se van a debatir una propuesta común germano-francesa para reforzar la estructura de la defensa y la seguridad común, aunque sin llegar a formar un ejército de la Comunidad Europea. Ojo. Así lo plantearon tanto la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, como los ministros de Defensa de Alemania y Francia, Ursula von der Leyen y Jean-Yves Le Drian, respectivamente. La mayoría de los Estados miembros ven en la misma dirección, que no es la creación de un ejército europeo lo que está previsto en los tratados comunitarios, tal como lo reafirmó Federica Mogherini. Para mí es importante, dijo, destacar que esta iniciativa germano-francesa de una Unión Europea de la seguridad y la defensa no va contra la OTAN. Al contrario, necesitamos una Europa fuerte y todo lo que fortalezca a Europa en la defensa fortalece a la OTAN también, destacó por su parte von der Leyen. Tirito por elevación también para la actitud británica, ¿no? Pero el ministro Michael Fallon dejó claro que su país nunca aceptará un ejército europeo, ya que dijo socavaría a la OTAN contra la soberanía de los estados. Ataque a una mezquita en Dresde, República Federal Alemania, daños al edificio, como acabamos de ver en la mancha negra ahí, un estallido. El ministro del Interior para Sajonia, Markus Zulvig, daba hoy declaraciones al respecto y la situación era bastante tensa porque no están acostumbrados a este tipo de acciones. Sin embargo, se pudo controlar. Posible ataque xenófobo en Alemania fue la motivación de la explosión de dos artefactos, ¿no? Y la explosión en la mezquita tuvo lugar poco antes de las 20 GMT
En lugar de los hechos, los investigadores hallaron restos de un artefacto de fabricación casera. El ministro del Interior de Sajonia, en Alemania, Markus Ulrich, estaba yo allí esta mañana en la mezquita donde hablé con el imán y su familia, y se puede decir, como les digo a ustedes, que cuando están de pie delante de la puerta, usted sabe que detrás de la puerta fue donde dejaron los explosivos, había una familia con 2 hijos. Y esto solo se puede responder con una condena al ataque. También debe estar claro el llamado. Se trata de un ataque cobarde y es el trabajo de la policía la que debe utilizar todos los recursos para encontrar el culpable o los culpables de manera rápida para repartir el castigo adecuado. Y esto es muy importante. Polizei alles daran zu setzen, dass der oder die Täter, die die Verantwortung dafür haben, entsprechend schnell. Y luego dijo, un segundo artefacto explosivo fue ubicado en el centro de congresos. No solo había, si se puede decir solamente, daños a los cristales. Tal acto es absolutamente repudiable. Y estamos tomando todas las medidas del caso y estamos haciendo todo lo necesario. El alcalde de Dresden, Dirk Ulber, dijo, este acto no es una protesta, es una expresión de opinión, es un ataque que es un crimen que no puede ser justificado o relativizado. Y luego el jefe de policía de Dresden, Horst Kretschmacher, dice, son en nuestra opinión actos vinculados. Pasaron los ataques con 30 minutos de diferencia, a pesar del hecho de que nadie ha tomado hasta ahora responsabilidad de los ataques. Tenemos que asumir que al menor el primer ataque contra la mezquita tenía una clara intención xenófoba, que no podemos permitir. Y luego el jefe de policía de Dresden, Horst Kretschmacher, decía, este día fiesta nacional alemana, estamos celebrando el 26º aniversario, tiene un valor simbólico y envía una fuerte señal al mundo exterior. Es una gran fiesta civil con gran número de asistentes y es por supuesto un blanco fácil para terroristas. Esto significa que existe la posibilidad de un ataque terrorista y es por supuesto un escenario muy atractivo para ellos por la concentración de gente que se da en estas circunstancias. Por lo tanto, estas celebraciones del 26º aniversario tienen un valor simbólico y reitero que queremos enviar una fuerte señal al mundo exterior. Esto era una fiesta de carácter civil y esta congregación de muchos asistentes era una tentación para los terroristas de Israel. Son, en nuestra opinión, actos vinculados. Y reitero que pasaron con 30 minutos de diferencia. Como se ve, fuertes medidas de precaución, patrullaje permanente, pero el ambiente muy tenso. Mientras tanto, en Ankara, en Turquía, el canciller del Reino Unido se iba a reunir con su contraparte y había extremas medidas de seguridad ante cualquier eventualidad. Boris Johnson quiere un tratado de libre comercio, pero un tratado gigante, un tratado jumbo con Turquía, ¿no? El canciller británico Boris Johnson dijo hoy que esperaba un acuerdo de libre comercio tipo jumbo con Turquía, cuando trató de reforzar los lazos con el país candidato a la Unión Europea después de la votación de Gran Bretaña de abandonar el bloque. Mientras en Ankara, que no es miembro de la Unión Europea, que aspira a unirse al bloque, tiene una unión aduanera con él. El canciller británico Boris Johnson dijo, estoy muy satisfecho de que hayamos logrado un acuerdo de que la Comisión Económica y Comercial, en forma conjunta, lanzará su trabajo tan pronto como sea posible y podemos empezar el trabajo preparatorio para lo que espero sea un nuevo tratado de libre comercio tipo jumbo entre el Reino Unido y Turquía, porque después de todo, como usted dice con razón, Mevlut, en el que tal vez desenredemos nosotros mismos nos desenredemos de los tratados de la Unión Europea para no estar dejando, pero esto no significa que estamos dejando a Europa. Y luego, tratando de hacer control de daños, dijo, obviamente tenemos una posición muy similar en Siria.
where I think it is donde creo que es la opinión de mi gobierno con mucha fuerza, la visión de la mayoría de la gente. Creo que ahora en el mundo la abrumadora responsabilidad de lo que está sucediendo, la carnicería que está siendo sufrida por el pueblo de Alepo, recae en Assad, se refería al presidente sirio Bashar al-Assad, y su régimen y sus partidarios. Sus titiriteros en Rusia y de hecho en Irán también son responsables. Y yo creo que lo más importante ahora es que debe haber un alto del fuego y el fin de los bombardeos. Y sé que es algo que Turquía también apoya firmemente. we talked about a Cyprus settlement. A otra pregunta dijo, hablamos de un arreglo en Chipre y el liderazgo que creo que está siendo mostrado por ambas partes allí en esa isla. Creo que hay motivos para un optimismo cauto, pero todavía hay alguna manera de ir allí y creo que obviamente eso es algo que nos da la esperanza de estar trabajando juntos con ustedes y por supuesto hemos hablado de todas las cosas optimistas de que podemos compartir y hacer juntos. We can do together. Detrás de esto, Boris Johnson quiere un tratado de comercio gigante con Turquía, ¿no? Tipo jumbo, dijo eufemísticamente. Mientras que Ankara no es miembro de la Unión Europea, que aspira a unirse al bloque y tiene una unión aduanera con él. En su primera visita oficial a Turquía, Johnson también dijo que respaldó la política de Ankara en Siria, donde Turquía es parte de la coalición liderada. En París, François Hollande... Bueno, quedamos en el elemento de Turquía, estaba todavía jugando duro acá, ¿no? En su primera visita oficial a Turquía, Johnson también dijo que respaldó la política de Ankara en Siria, donde Turquía es parte de la coalición liderada por Estados Unidos, luchando contra el Estado Islámico. Sobre el tema, Chipre dijo que hay que ser cautelosos. En París, François Hollande recibía con honores al primer ministro de Libia, Fayez Sarraj, y bajó a recibirlo en el carro. No es poco detalle. Siempre mire hacia aquí, que aquí está siempre la prensa. Saludo para la prensa, nos damos la mano y adentro, a manejar la agenda. Ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Marc Ayrault, llegaba después para participar en esta cumbre. Y también varios de la mesa redonda con la delegación de Libia. Antes de empezar a hablar de las cosas serias, una oportunidad para los fotógrafos y camarógrafos. Y François Hollande en su momento decía: todavía una pequeña oportunidad para preguntas y luego la rueda de prensa bilateral. Abre fuegos el dueño de casa. Et nous lui faisons confiance pour qu'il puisse élargir. Hacemos confianza en él, refiriéndose al ilustre visitante, para poder ampliar su gobierno e involucrar todas las partes interesadas, y espero que el Parlamento le entregará toda la confianza. El primer ministro de Libia, Sarraj, decía: este apoyo continuo de parte del presidente Hollande y de Francia es extremadamente importante. Uno de los temas que fue una de las prioridades de nuestra reunión de hoy fue la lucha contra el terrorismo, que era el tema más importante del que hemos hablado. La lucha contra el terrorismo es en realidad un interés común para nosotros y la comunidad internacional, y Libia es parte de la comunidad internacional. Francia ha desempeñado un papel decisivo y esencial en la lucha contra el terrorismo. Francia ha sufrido de operaciones terroristas y trabaja con otros países para poder deshacernos de esa amenaza. Contact avec des membres du gouvernement français, et notamment M. Le Drian. Je voulais le recevoir pour lui dire tout le soutien que la France apporte à son gouvernement. Habló de todas las aportaciones de Francia y dijo: lo que está ocurriendo en Siria y en particular en Alepo es una matanza de la comunidad internacional, no puede permanecer en silencio. Y no ha sido por una gran parte de los estados que asistieron al Consejo de Seguridad. Pero no podemos aceptar que hoy sean
estos bombardeos. No podemos aceptar que los civiles sean sacrificados, atormentados. No podemos aceptar que los niños sean las víctimas de lo que se está haciendo por el régimen y sus partidarios en la actualidad. Y es por eso que es tan importante actuar siempre, porque todavía hay tiempo. Y en Libia nos estamos asegurando de que sí estaremos actuando. Et en Libye, nous faisons en sorte d'agir. Hola dice que cuenta con Libia para ampliar su gobierno. Futuras iniciativas. Ninguno de los dos líderes, sin embargo, menciona explícitamente la situación creada por una ofensiva de los sitios del petróleo por las fuerzas leales al comandante de Libia, Khalifa Haftar. Bueno, aquí estamos en Shiva Medical Center, cerca de Tel Aviv, en Israel. Y aquí el tema es la salud de Shimon Peres. Ministro del Interior, Ariel Deri, daba las informaciones. Acabamos de celebrar oraciones, salmos, cerca de su cama, también cerca de su habitación, para el expresidente Shimon Peres. Los ancianos judíos dicen que incluso si una espada se coloca en el cuello de una persona, no se debe perder la esperanza. Continuamos a orar y a esperar, pero al mismo tiempo hemos oído de su estado de gravedad y el deterioro. Todos continuamos orando. Presidente israelí en grave estado. Y realmente no hay, hasta este momento, ninguna cara que refleje un mínimo de optimismo. La brevedad de los comunicados y la gravedad evidenciada en ellos hace temer lo peor. Y podría decirse que, salvo una especie de milagro, estamos informando sobre las últimas horas de Shimon Peres, ¿no? Por supuesto, se están agotando todos los recursos. Bueno, no veo en los monitores de satélite algo que mejore la pauta que les hemos mostrado o la que tenemos previsto para el segundo bloque. Si fuera así, la bajaríamos de inmediato y la compartiríamos con ustedes. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Comenzamos en 3, 2, 1. Estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre después de ser baleados por policías. Hace 2 años, el 26 de septiembre de 2014, se dio uno de los peores episodios de violación a derechos humanos en México. Esa noche, 43 jóvenes desaparecieron de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. El gobierno dio distintas versiones sobre lo que había pasado con los estudiantes. El gobierno ha respondido con apertura. Fueron también los antropólogos forenses, peritos especializados también del extranjero para demostrar las irregularidades en la investigación del caso. Pregunta clave, ¿dónde están los normalistas? ¡Vivos los guerreros! ¡Vivos los queremos! Desde las redes sociales se convocó a marchas, a manifestaciones, una convocatoria que salió de México y se fue a todo el mundo. Telesur ha seguido de cerca este caso desde el principio y lo sigue haciendo en nuestra pantalla tradicional y también en redes sociales. Ayotzinapa, 24 meses sin los 43. Mira el mundo a través de los ojos de los realizadores más comprometidos. Conoce las historias que los inspiran y nos ayudan a comprender las tramas, los conflictos y las ideas que sustentan la lucha de nuestros pueblos. Descubre nuevas miradas en Documentales Telesur. Telesur, nuestro norte es el sur. Al final de cada jornada, en este espacio, podrás conocer las aristas de lo que es noticia. Es noticia. De lunes a viernes, solo por Telesur.
no tememos a decir la verdad tal cual es. Difundimos la imagen sin falsificar. بالتزام مع القضية. قضيتنا مع الإنسان. En todas partes. في مواجهة الاحتلال والظلم. Con la paz y contra el terrorismo. مع المقاومة والتحرر. Con el amor y la tolerancia. على منى حر. Contra la hegemonía. ضد الطائفية. Contra la discriminación racial. معا يبقى صوتنا bien alta. Poder. نستطيع. Hoy, más que nunca, la información tiene un valor esencial para la vida en democracia, la libertad y el desarrollo de nuestros pueblos. En telesurtv.net encontrarás la cobertura más completa de los hechos que debes conocer, contenidos exclusivos e investigaciones especialmente diseñadas para todos los dispositivos. Un espacio único de participación para que hagas oír tu voz. Renueva tu vínculo con la información en telesurtv.net. Telesur, la señal informativa de América Latina. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y tenemos algunos de última hora muy significativos. En plena Guerra Fría me tocó estar de maniobras en Alemania, Alemania dividida, maniobras con el ejército y con la Fuerza Aérea de Alemania Federal. Ahora la Alemania unificada, superados aquellos célebres pasajes por el Charlie Checkpoint para ir a ver del otro lado, en Berlín Oriental, cómo era la cosa y sobre todo para ver en el Museo Pergamón lo que no había podido ver en las propias ruinas de Babilonia, donde estuve en su momento, ¿no? Pero cruzar aquello era como vivir una película de espionaje, ¿no? Porque una raya blanca en el piso y mi guía, que por mi currículum se ofreció como voluntario, un colega de La Voz de Alemania, de la Deutsche Welle, pero que era después, para mi grata sorpresa, un oficial de alto nivel de la reserva del ejército alemán. Me acuerdo que me dijo, cuando cruces esta raya no eres mi responsabilidad. Vas a ir a ese museo, está bien, pero si no estás aquí a las 1600 no eres mi respuesta ni mi compromiso. Así es que se cocinaban las cosas en la época de la Guerra Fría. Pero desde esa época hay importantísimas bases de Estados Unidos, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Ahora, en estos tiempos que corren, es inaceptable para el orgullo alemán que en la base tan importante como Ramstein, por ejemplo, no le dejen entrar a representantes del Parlamento alemán. Y esto ha llevado el vapor a las nubes. No es precisamente algo que vaya a pasar desapercibido y para el orgullo alemán esto creo que es algo que va a ser muy difícil de poder controlar en materia de daños. Además, esa gigantesca base aérea está siendo utilizada para los ataques que están llevando por su cuenta de Estados Unidos en el territorio del Medio Oriente. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Y recordemos que la Alemania de hoy no puede permitir esa afrenta. Es una gran base, ¿no? Es una base aérea. Ahí veíamos las pistas en la toma aérea y tremenda torre y unas instalaciones propias para un despliegue de gran escala en términos de la Guerra Fría, felizmente ya superada. Ahora, a la entrada están todas las insignias de los componentes estadounidenses y la bienvenida en inglés, ¿no? Bienvenido a la base aérea de Ramstein. Ahora, ¿por qué no pueden? Ahí están los escudos de todos los componentes. ¿Por qué? Esta es una base que tiene un gran papel como apoyo logístico, ¿no? La base aérea de Ramstein es una base militar localizada precisamente en Ramstein, en el estado de Renania-Palatinado,
y es la base del cuartel general de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa. La puerta de la base está situada a 16 kilómetros al oeste de Kaiserslautern. La base se comenzó a ser construida en 1951. Vean los brutales supertransportes aéreos, todo el apoyo logístico, ¿no? Donde se puede lanzar por paracaídas, blindados ligeros, todas las tropas y todos los vehículos. Y también de ahí despegan para las maniobras los DC-10 versión militar como este, que es el encargado, es un verdadero tanque de combustible volante, ¿no? Vamos a ver si en el perfil vemos, ahí lo tienen, las toberas con la cual retroalimentan en el aire a los aviones de combate de Estados Unidos que actúan ahí y a los alemanes también, por supuesto. Entonces pueden subir con mayor carga de armamento, ahorrando peso de combustible, y después el combustible se lo ponen en el aire. Y por supuesto hay elementos del Comando Aéreo Estratégico, como estos supertransportes, para llevar adelante el apoyo táctico para cualquier movimiento militar. La base comenzó a ser construida en 1951 bajo provisiones franco-estadounidenses, pues ese tiempo los alrededores estaban bajo control posicional de la posguerra francesa y fue diseñado por ingenieros franceses, construida por alemanes y ocupada por estadounidenses. Toda una combinación, ¿no? La gente local no se vieron sorprendidos por la construcción de la importante base. En 1940 la construcción de la famosa autopista A6, la Autobahn, fue parada cuando se derrumbó un puente que era construido a través del Rin, cerca de Mannheim, matando a muchos trabajadores. La autopista Mannheim-Saarbrück, cerca de Kaiserslautern, fue utilizada como pista de aterrizaje por la Luftwaffe. Y la vieja sección de la autopista, la Autobahn, todavía se utilizaba como vía de acceso a las puertas del este y el oeste de la base. Y fue base aérea después de la Segunda Guerra Mundial. Las pistas de aterrizaje también fueron utilizadas por las Fuerzas Aéreas estadounidenses durante los meses finales del conflicto. La construcción fue terminada en 1952 y la base fue abierta en junio del 53. Ahora, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, le impide a los diputados alemanes entrar a la base de Ramstein en su propio territorio alemán. Nos rechazaron bruscamente a pesar de que tenemos el derecho a visitar la base para inspeccionarla porque dicen que no nos encontrábamos en territorio alemán. Así dijo la diputada Zevin Dahlgren al diario Junge Welt. Según aclara el rotativo, los diputados acudieron el lunes a la base aérea estadounidense de Ramstein en el estado federado de Renania-Palatinado para visitarla en pleno derecho de su mandato parlamentario. Y precisa que los diputados enviaron una solicitud formal por escrito anunciando con antelación su visita. En respuesta a la cancelación, 100 activistas se concentraron frente a la puerta occidental de la base en señal de protesta y la diputada Sarah Wagenknecht pidió al gobierno alemán que revelase qué funciones cumple exactamente Ramstein en el entramado de la OTAN y exigió el cierre de la base. La base de Ramstein, informa el diario, es clave en las operaciones de Estados Unidos, especialmente con aviones no tripulados, drones, ya que los satélites estadounidenses no pueden enviar una señal directamente a países como Yemen, Pakistán, Afganistán o Somalia, y utilizan Ramstein para redirigir esas señales en vivo, en tiempo real del teatro de operaciones. Por supuesto, hay mucho apoyo táctico terrestre, como pueden ver. Según revelaciones del diario Süddeutsche Zeitung, el año pasado sirvió para analizar las imágenes enviadas por los drones tras los ataques y al Medio Oriente. Y Alemania es esencial para todas las operaciones con drones estadounidenses en todo el mundo, declaró entonces el expiloto de drones Brandon Bryan al Süddeutsche Zeitung. Las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos en Alemania ahora tienen un problema en sus manos. El día de hoy solamente la base aérea de Ramstein y la de Spandau-Dahlem permanecen desplegadas al servicio completo en Alemania como apoyo a las operaciones en el Medio Oriente y en los Balcanes. Al final de la Segunda Guerra Mundial, las bases de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la zona de ocupación de Alemania fueron seleccionadas cuando no había absolutamente ningún requisito para la planificación táctica defensiva. Los encargados de la planificación de las bases militares simplemente tomaron las antiguas bases utilizables de lo que fue la Luftwaffe en la Segunda Guerra, las repararon y las usaron para transporte y para obligaciones durante la ocupación de Estados Unidos. Y en la Guerra Fría, con la llegada del bloque de Berlín y el enfriamiento de las relaciones con la Unión Soviética en 1948,
se hizo evidente para los planificadores de la OTAN que estas bases eran tácticamente insostenibles debido a su proximidad con la frontera de Alemania Oriental y Checoslovaquia. Vean, esos son los grandes transportes para las grandes operaciones, ¿no? En concreto, la OTAN, en respuesta a las tensiones de la Guerra Fría en Europa y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quería que sus unidades de combate vulnerables en el oeste de Alemania se trasladaran al oeste del río Rin, al oeste del Rin, para proporcionar mayor tiempo de aviso a la defensa aérea. Francia rápidamente acordó proporcionar bases aéreas dentro de la zona de ocupación de Renania-Palatinado. Ahora, estamos en otras latitudes y en otros casos. Presten atención a esto. Bueno, le toca el turno a nuestra querida Delcy, canciller de la República. General en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, presentando a nuestra ministra de Relaciones Exteriores, general de 4 estrellas. Recientemente tuvimos la exitosísima cumbre del movimiento de los países no alineados aquí en nuestro territorio, en Venezuela. Yo digo exitosísima porque fue brillante desde todo punto de vista, y Venezuela asume el liderazgo como tiene que asumirlo y como lo ha asumido internacionalmente en los últimos años en Revolución Bolivariana, de ese importante movimiento de los países no alineados, que por cierto, en su origen, en su fundación, los principios que movieron este movimiento fueron principios antiimperialistas, principios de independencia, de soberanía, de no intervención en los asuntos internos, de autodeterminación de los pueblos. Así pues que, si algo está alineado con lo que estamos haciendo hoy en este evento, es precisamente esa cumbre en que Venezuela ha tomado liderazgo en las manos del señor presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada. Adelante, Delcy, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes, soldados de la patria, todos. Chávez vive. Viviremos y venceremos. Aquí estamos, los soldados de Chávez, los soldados de Simón Bolívar. Y yo quería justamente ilustrar con este mapa de dónde venimos y por qué estamos donde estamos. Siglos de la historia de Venezuela que demuestran nuestro carácter antiimperialista, nuestra condición bolivariana, la carga histórica que ello significa. Quiero también aquí, además de darnos a todos un saludo como soldados de la patria, un saludo muy especial a los comandantes generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nuestro general en jefe, maestro de nuestro querido comandante Hugo Chávez, el general Pérez Arcay, que siempre nos ilustra por el camino de nuestros libertadores. El general en jefe Padrino López me ha pedido que hiciera una especie de resumen de lo que ha sido la acción diplomática antiimperialista durante mi gestión como jefa de la diplomacia bolivariana. Y yo no quiero sino empezar justamente por ese rayo de dignidad que trajo nuevamente a Venezuela, nos llevó a nuestras raíces. Quiero comenzar por la diplomacia de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Ahí está la explicación de lo que somos y hacia dónde vamos. También de la mano de su hijo, el presidente trabajador Nicolás Maduro Moros, que durante 7 años fue su canciller, llevando justamente las banderas de una Venezuela independiente, soberana, libre, de una historia cargada de gloria. Y ese mapa, yo lo decía al principio, resume de dónde venimos. Mientras desde el norte de los Estados Unidos se da una expansión por anexiones territoriales, imperiales, nuestro ejército, ustedes, cruzaban nuestras fronteras para llevar libertad e independencia a naciones de nuestro continente. Por eso somos un ejército libertador.
Y cuando nosotros decimos que por nuestras venas corre la sangre de libertadores, no lo decimos como una retórica. Tiene explicaciones históricas, en hechos concretos. Rompimos las cadenas del colonialismo, derrotamos imperios y eso está marcado en nuestra historia. Como joven estudiante durante la Cuarta República y también siendo una niña, que vivimos lo que fue un país arrodillado a los designios imperiales, sabemos las diferencias que marca con la Quinta República, con el resurgir del bolivarianismo, con el socialismo del siglo XXI que nos trajo el comandante Chávez. Y una de las primeras políticas de independencia fue el rescate de la industria petrolera al servicio del pueblo venezolano. Fue las primeras acciones de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Detener el proceso de privatización de la industria petrolera para seguir poniendo al servicio la entrega de nuestros recursos estratégicos a los centros ávidos de energía desde el norte de toda la humanidad. Y fue justamente la defensa de estos recursos estratégicos, energéticos, que lo pusimos no solamente al servicio del pueblo de Venezuela, medido en educación, en salud, en alimentación, en vivienda, en bienestar para nuestro pueblo, en una conjunción perfecta entre la unidad cívico-militar, sino también al servicio de nuestros pueblos hermanos. Y más adelante hablaremos de lo que significó la concreción de Petrocaribe en el marco de la diplomacia bolivariana, antiimperialista y de paz, que es la diplomacia de Venezuela. Es una diplomacia que la lleva a los más altos estándares internacionales. Ustedes... El general en jefe, Padrino López, me ha pedido que hiciera una especie de resumen de lo que ha sido la acción diplomática antiimperialista durante mi gestión como jefa de la diplomacia bolivariana. Y yo no quiero sino empezar justamente por ese rayo de dignidad que trajo nuevamente a Venezuela, nos llevó a nuestras raíces. Quiero comenzar por la diplomacia de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Ahí está la explicación de lo que somos y hacia dónde vamos. También de la mano de su hijo, el presidente trabajador Nicolás Maduro Moros, que durante 7 años fue su canciller, llevando justamente las banderas de una Venezuela independiente, soberana, libre, de una historia cargada de gloria. Y ese mapa, yo lo decía al principio, resume de dónde venimos. Mientras desde el norte de los Estados Unidos se da una expansión por anexiones territoriales, imperiales, nuestro ejército, ustedes, cruzaban nuestras fronteras para llevar libertad e independencia a naciones de nuestro continente. Por eso somos un ejército libertador. Y cuando nosotros decimos que por nuestras venas corre la sangre de libertadores, no lo decimos como una retórica. Tiene explicaciones históricas, en hechos concretos. Rompimos las cadenas del colonialismo, derrotamos imperios y eso está marcado en nuestra historia. Como joven estudiante durante la Cuarta República y también siendo una niña, que vivimos lo que fue un país arrodillado a los designios imperiales, sabemos las diferencias que marca con la Quinta República, con el resurgir del bolivarianismo, con el socialismo del siglo XXI que nos trajo el comandante Chávez. Y una de las primeras políticas de independencia fue el rescate de la industria petrolera al servicio del pueblo venezolano. Fue las primeras acciones de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Detener el proceso de privatización de la industria petrolera para seguir poniendo al servicio la entrega de nuestros recursos estratégicos a los centros ávidos de energía desde el norte de toda la humanidad. Y fue justamente la defensa de estos recursos estratégicos, energéticos, que lo pusimos no solamente al servicio del pueblo de Venezuela, medido
en educación, en salud, en alimentación, en vivienda, en bienestar para nuestro pueblo, en una conjunción perfecta entre la unidad cívico-militar, sino también al servicio de nuestros pueblos hermanos. Y más adelante hablaremos de lo que significó la concreción de Petrocaribe en el marco de la diplomacia bolivariana, antiimperialista y de paz, que es la diplomacia de Venezuela. Es una diplomacia que la lleva a los más altos estándares internacionales. Y cuando nosotros vemos las acciones de la diplomacia de nuestro comandante Chávez, bueno, allí estuvo, retiró de Venezuela la planta insolente imperial. Y no podemos dejar de referir el retiro de las misiones militares estadounidenses en nuestro país, que buscaban justamente la colonización militar. Y por eso hoy, en este evento tan relevante, cuando celebramos y conmemoramos los 11 años del Comando Estratégico Operacional, estamos acá de pie defendiendo la doctrina militar bolivariana, una nueva dimensión de nuestra organización militar en la defensa de la soberanía y de nuestra integridad territorial, pero también de una organización militar que marcha al lado de su pueblo. Otro de los eventos que marcaron también estos importantes años fue el retiro de la cooperación con la agencia DEA. ¿Y qué significaba la DEA en Venezuela justamente en el supuesto combate contra el narcotráfico? Era la justificación en una política de seguridad completamente belicista por parte del Pentágono para intervenir a nuestras naciones. El intervencionismo, y el comandante Chávez dijo, no más, se van de Venezuela. Y a partir de ese momento, el combate contra el narcotráfico empezó a tener realmente los verdaderos resultados exitosos que hoy pueden demostrar a Venezuela frente a los organismos internacionales como un territorio libre de plantaciones de drogas. El presidente Nicolás Maduro estuvo en un evento histórico, sin duda alguna histórico. Y él siempre ha dicho que algún día se sabrá con detalles cómo se logró la paz en Colombia. Y el verdadero peso que tuvo el comandante Hugo Chávez para alcanzar la paz en Colombia y del presidente Maduro, sus esfuerzos desmedidos y desinteresados por la paz en Colombia. Algún día se sabrá, no muy tarde. ¿Y es que acaso eso no es también producto de la diplomacia bolivariana de paz de Venezuela? Así vamos, defendiendo a Venezuela, defendiendo su integridad territorial. Y por eso con orgullo recibo las palabras del comandante, del general en jefe, Padrino López, cuando me nombró soldada también de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quiero despedirme, no sin antes dejarles a ustedes nuestro compromiso absoluto de seguir enarbolando esta bandera y de seguir junto a ustedes en expresión de la unidad cívico-militar, defendiendo a nuestro pueblo y defendiendo a nuestro país. Bueno, estas fueron las palabras sentidas y espontáneas de nuestra ministra de Relaciones Exteriores, refiriéndose también al general en jefe Padrino López. Y cuando les contaba las experiencias de las maniobras en Alemania, me quedé un poco con el disco duro de la Guerra Fría, ¿no? Acá no hablamos de generales de 4 estrellas, hablamos de generales de 4 soles en la República Bolivariana de Venezuela. Todos los conceptos cambiaron y ese es uno que no podía dejar pasar. Como se ve, aparte de lo impresionante de las instalaciones de la academia y de todo lo que hay en el gran complejo de Fuerte Tiuna, la actualización en los conceptos de la política exterior y la vinculación clarísima entre Fuerzas Armadas y las actividades civiles son un hecho concreto en la República Bolivariana de Venezuela. Porque como siempre decimos, aquí los militares no son una casta, ni son clase aparte. Son el pueblo en uniforme. Y estamos muy orgullosos de ellos, como lo estamos de nuestra diplomacia
de nuestra canciller y de nuestro gran jefe militar. Por supuesto, un saludo a todos los componentes que estaban representados allí en este evento. Y volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Disponga usted de las cámaras, señor director.